Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, ya se ha hecho un resumen, los anteriores expositores han hecho un pantallazo general de los alcances de la reforma y han profundizado en algunos aspectos que a ellos les ha interesado particularmente. Eh, yo quiero hacer una breve reflexión que tiene mucho de opinión personal, por supuesto, respecto de el alcance de la reforma en cuanto a su calidad de reforma política, es decir, de la reforma de los canales o la mejora de los canales por los cuales se transmite la voluntad popular hacia los órganos de gobierno, ¿no? En ese sentido, la reforma ha tenido un alcance acotado, en, tenía un alcance acotado, en realidad se ha trabajado eh, principalmente sobre la reforma a los mandatos de distintos funcionarios, del gobernador, los legisladores municipales también, los concejales, eh, los, los jueces de corte. Ha habido una reforma también parcial del sistema de selección y de los mandatos de los auditores generales de la provincia, pero en general la reforma ha sido, vuelvo a decir, muy acotada, y acotada a la parte orgánica de la Constitución, no se ha metido con la parte dogmática, con los principios fundamentales constitucionales de la provincia, eh, y como también aquí ya se ha dicho, la valoración general es buena en el sentido de que eran reformas necesarias, que van en buen sentido, pero que se han quedado cortas. ¿Mm? Eh, y aparte de que se quedaron cortas, faltaron, esa es otra crítica que se ha vertido respecto de esta reforma, garantías de efectividad inmediata. Algunas de estas reformas, las más promocionadas, que son las de limitación de los mandatos, no ha accedido las mayorías digamos, de la Convención Constituyente, que también coinciden con las mayorías del sistema político general de la provincia. Digamos, la mayoría de la Convención Constituyente ha sido oficialismo provincial. No han accedido a, por ejemplo, incluir cláusulas transitorias que, que impliquen que estas limitaciones de mandato se apliquen ya a los mandatos en curso de las distintas categorías. Se hizo muy eh, famosa, digamos, resonó mucho una frase con la que el gobernador concluyó su discurso de jura de de la nueva constitución provincial, o si no concluyó un pasaje al menos, diciendo que su palabra valía más que cualquier cláusula transitoria, lo que la verdad es que tiene una sustancia constitucional como expresión de un gobernante muy preocupante, ¿no? Porque para eso está la ley, sino para que reformamos las constituciones en general, digamos. Eh, bueno, pero vuelvo a decir, se coincide en que eran reformas necesarias y que van en un buen sentido, eh, pero claramente, digamos, para que se realice, digamos, para realizar una verdadera reforma política que permita realmente una expresión más genuina de la voluntad popular y más ágil y más dinámica de la voluntad popular en los estamentos políticos, en los cargos políticos y en su actuación, eh, faltaron algunas cuestiones cuya importancia se ha evidenciado en los últimos años. Eh, bueno, ya se ha hablado más de una vez hoy de la reforma necesaria para evitar la distorsión producto de la sobrerepresentación de las zonas rurales y la subrepresentación de las zonas urbanas, que es el trabajo que hizo el doctor Ricardo Gómez Díez y que varios ya han citado. Este tema tiene que ver con el mecanismo de asignación de bancas en la Cámara de Diputados principalmente, pero también con el diseño de nuestro Senado provincial. Eso realmente era una cuestión de principal magnitud y no se ha tocado. Eh, Tampoco se ha avanzado en regulaciones que tiendan a garantizar, en la medida de lo posible,
la preservación de un cierto orden en el sistema político. De eso también algo se ha hablado cuando se expuso sobre el Poder Ejecutivo. Hay en Salta se ha producido, por una serie de motivos que exceden digamos, las posibilidades de esta exposición, un desordenamiento del sistema político en general. Entonces ese desorden que ciertas condiciones han permitido en el sistema político está impidiendo a la ciudadanía, o por lo menos no garantiza que la ciudadanía pueda elegir con conocimiento y con cierto grado de previsibilidad, ¿no? La pandemia, perdón, la Constitución se ha dictado justamente, se reforma en un contexto de severas limitaciones a la participación propias de la pandemia. Fue una de las críticas que se hizo a la oportunidad de la reforma, y regido por una dinámica de un sistema político hegemónico, que empobrece el debate público. Ese sistema político hegemónico obedece a, digamos, la existencia de ese tipo de sistema político en nuestra provincia, obedece a una serie de cuestiones, como dije, exceden esta exposición, pero se expresan principalmente en un fenómeno de atomización de la oposición y una dinámica incesante de reacomodamientos políticos, coyunturales y electoralistas, tanto en la oposición como en el oficialismo. Entonces, para avanzar hacia una verdadera reforma política, hubiera sido bueno que se tratara también en nuestra Constitución algunas cuestiones importantes que regulen, digamos, regulaciones que tiendan a garantizar, en la medida de lo posible al menos, la preservación de un cierto orden en el sistema político. Por ejemplo, se juega mucho en nuestra provincia, y en los últimos años se ha notado mucho con la fecha de las elecciones. Sin ir más lejos, el año que viene va a haber elecciones provinciales en mayo, y los candidatos que se han elegido van a asumir en diciembre, con lo cual va a haber 7 meses de transición. Eso es necesariamente malo en términos de canalización de la voluntad popular en los órganos políticos y en los órganos legislativos, yo diría que más específicamente. Hubiera sido bueno establecer los principios generales que rijan la legislación, o discutir al menos los principios generales que rijan la legislación inferior en materia de reglas de juego electoral estables. Otro ejemplo, en las últimas 2 elecciones y en la que viene, se ha decidido suspender la realización de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Suspender, no derogar, suspender con motivos coyunturales, y la verdad que suspender por motivos coyunturales las reglas de juego electorales da cuenta de poca claridad en los mecanismos de expresión de la voluntad popular, el principal mecanismo de la expresión de la voluntad popular, que es el voto, y su posibilidad de digitación política por quien reúna las mayorías en cada caso. Eso es justamente lo que una constitución por definición intenta evitar, que las mayorías circunstanciales modifiquen en su favor coyunturalmente las reglas del juego. También podría haberse discutido algunas cuestiones relativas a ver cómo se fortalece o se recupera un sistema de partidos políticos, siempre que sigamos creyendo, como lo hace nuestra Constitución expresamente desde 1994, la Constitución Nacional, en los partidos políticos como la verdadera herramienta principal de canalización de la voluntad popular. En ese sentido, la experiencia reciente y no tan reciente, diríamos desde principios de este nuevo siglo, muestra una proliferación de franquicias electorales efímeras que se agrupan y desagrupan coyunturalmente,
y constantemente, con muy poca coherencia visible, desde la cuestión de posicionamientos políticos, y esto claramente desorienta a la población y no le permite ejercer con libertad su voluntad, porque para ejercer con libertad hay que tener conocimiento y hay que tener al menos un cierto grado posible de previsibilidad en la actuación de las personas que yo voy a elegir. Esto también tiene que ver con alguna otra cosa que tal vez se podría haber discutido, su conveniencia de incorporarla en la Constitución, que es la posibilidad de prohibir directamente los sistemas de derivación de votos. Por ejemplo, los sistemas de lemas, los sistemas similares, que no llegan a ser leyes de lemas, pero son muy parecidos y operan igual, y tienen que ver con esto que les comentaba hace un ratito de la proliferación de franquicias electorales, que son los sistemas de colectoras. Los sistemas de colectoras, un dirigente político convocante, ya sea convocante por su personalidad, por su trayectoria, o por lo que fuera, o porque ocupa una posición de poder que le permite competir electoralmente utilizando la máquina electoral, como se dice, tiene abajo suyo una enorme proliferación de colectoras, no necesariamente agrupadas por una afinidad ideológica y mucho menos por un programa político, que terminan confluyendo hacia arriba y hacia abajo, un arrastre de este líder, le llamemos así, hacia sus colectoras, y la agrupación de votos por esas colectoras en la figura del líder, que termina distorsionando las verdaderas proporciones de voluntad popular en la asignación de los cargos que se discuten, ¿no? Por los que se compite. También hubiera sido bueno, en este sentido, de mejorar nuestro sistema político, estudiar cuáles son las garantías de independencia que pudieran darse a los intendentes respecto de los gobernadores, porque otra forma muy clara y cotidiana de distorsión de la voluntad política del electorado es el alineamiento casi inmediato de los intendentes elegidos por la oposición, porque necesitan de los gobernadores, y a su vez eso expresarse en los legisladores que responden o que son del mismo núcleo político de esos intendentes, que también asumen una postura política cuando llegan a las bancas distinta de la que han propuesto a la ciudadanía. Tal vez, por dar una idea, descalzar políticamente la suerte de los legisladores de los intendentes. En esto se me ocurre citar una idea que da, por ejemplo, el doctor Ricardo Gómez Díaz en ese trabajo que varios han citado, que es la creación de una figura de legisladores provinciales con distrito único provincial, distrito electoral único, que no se elijan por departamento, sino que los elija toda la provincia, al menos en una parte de los legisladores. También hubiera sido bueno, porque también se han visto serios ejemplos en los últimos años, y que también distorsionan la voluntad popular, su expresión en los cuerpos legislativos, establecer exigencias de transparencia presupuestaria específica para los cuerpos legislativos, que los presidentes de la Cámara Legislativa sean presidentes con naturaleza política, no con naturaleza económica. Garantizar equidad en la asignación presupuestaria de los presupuestos de las cámaras, para evitar la cooptación de legisladores a través de prebendas o privilegios, cuando no de corrupción directamente. Otras cuestiones interesantes que se hubiera podido estudiar es, por ejemplo, esto sí me parece fundamental, y nadie lo discute ya a nivel mundial, no está escrito en nuestra Constitución, si bien es una obligación constitucional ya, pero no está escrito, hubiera sido bueno escribirlo, estipular reglas mínimas de asignación transparente, razonable y equitativa de la publicidad oficial, de los fondos asignados a publicidad oficial. Establecer las reglas que obliguen a que estos fondos sean consagrados exclusivamente a cuestiones de interés público y evitar su utilización política, electoralista, personalista. Son grandes factores de distorsión
que pueden al menos establecerse principios básicos que los propios actores políticos puedan invocar incluso judicialmente porque están en la Constitución. Por último, ya por dar una última idea de cosas que se podrían haber discutido, es la posibilidad de fortalecer las atribuciones institucionales de las oposiciones en cuanto tales en los cuerpos legislativos. Es decir, como existe en algunos sistemas, como por ejemplo, tengo entendido que así sucede en el Reino Unido, la oposición como oposición tiene atribuciones. Por supuesto, tal vez estableciendo requisitos cuantitativos mínimos, pero que la oposición no necesite el oficialismo para pedir ciertos pedidos de informe, para interpelar a cierto ministro, para requerir el auxilio de la Auditoría General de la provincia en algún tema. Vuelvo a decir, tal vez con algún requisito mínimo cuantitativo, que no sea un solo legislador de la oposición el que tenga esa atribución por sí mismo, pero sí que las minorías tengan atribuciones propias de control sobre todo, no necesitando para ello de lograr las mayorías que generalmente en nuestra provincia, por estas cuestiones que tanto se han hablado, terminan siendo oficialistas. Y por último, para cerrar, más allá de esto que son, como decía al principio, opiniones y encuestas, me parece importante hacer una reflexión respecto de que todas estas cuestiones normativas son una parte, por supuesto importante, y a eso nos dedicamos, pero los verdaderos cambios están en el orden de las conductas. Acá nosotros hemos tenido en nuestra provincia, voy a dar dos ejemplos muy cortos. Uno es algo muy parecido a lo que acaba de pasar en el ámbito nacional con la designación de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Acá en Salta, la vieja, digamos, formulación de la auditoría, por ley, no por constitución, establecía que dos de los 5 auditores generales tenían que ser de la oposición. ¿Cuáles fueron las conductas a través de una interpretación constitucional? Se tomó, era en un gobierno de coalición, entre dos partidos, el partido del vicegobernador, por ser digamos, la primera minoría, el bloque del partido, se llama el Partido Renovador, era la primera minoría, porque la segunda minoría, ninguno llegaba a ser mayoría, era el del gobernador, el Partido Justicialista del gobernador. Los 5 auditores generales eran 3 nombrados por el bloque perteneciente al partido político del gobernador, y los otros 2 nombrados por el bloque perteneciente al partido político del vicegobernador, porque así se interpretó la cláusula de Constitución. Eso está en el ámbito de las conductas. Cuando uno interpreta con mala fe la Constitución, no lo vamos a resolver modificando la Constitución. El otro ejemplo, y con esto cierro, nosotros hemos tenido, antes de que se reforme este tema de los mandatos de los jueces, un caso, fue muy sonado acá en Salta, en el que cuando se le vencía el mandato de 6 años a un juez de la Corte, que no hubiera podido ser renovado por el mismo gobernador, porque cambiaba el gobernador y no se sabía quién iba a ser el nuevo gobernador, renunció el juez de Corte. Y al mismo tiempo renunció el procurador general de la provincia, a quien también se le vencía el mandato. Y el mismo gobernador, que no podría haber designado a ninguno de los 2 funcionarios en su renovación, designó por 6 años más a los 2. Se hizo un enroque. Eso también, eso es conducta. Eso no lo vamos a modificar con modificaciones constitucionales. Eso se modifica con participación, con compromiso por la ciudadanía y con conductas ejemplares por quienes quieran ocupar cargos públicos. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones. Esto es una cuestión federal, digamos, algunos de los problemas que hoy se notaron en nuestra organización. Yo estoy saliendo desde el interior de Chaco, algunas personas desde Corrientes, otras desde otras partes de Chaco y otra parte desde Córdoba, digamos, vamos rotando. La semana pasada estuvimos un poco con Mendoza
y estamos pensando en una perspectiva comparada. Yo por ahí me quedo pensando, no soy del derecho propiamente, vengo de educación, soy profesor. Estoy haciendo investigación con ICET, en este momento tengo beca postdoctoral. Investigo esto último que decía Roque, que es la conducta de la clase política frente a los cambios en la Constitución y frente a los cambios en el sistema electoral. Mi gran pregunta sobresalta a partir de estas cuestiones que escuché es la siguiente. ¿Dónde está la válvula de escape o dónde está, pensando en esta cuestión de los pesos y contrapesos que aparentemente en algún momento se deterioraron y en otros se fortalecieron? ¿Dónde está el poder político provincial? Porque digo, yo en Chaco, cuando veo mi provincia, noto que los intendentes tienen reelección indefinida, duran 4 años igual que el gobernador. El gobernador solo puede ser reelecto una vez y tengo un poder legislativo unicameral y tengo 68, tenía, ahora tengo 70 municipios. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El gobernador que se pelea con los intendentes masivamente pierde la elección. Gobernador que intenta hacerle internas a intendentes que no son del palo, que no juegan a favor, que van por otro partido o que le hacen una interna en el partido, pierde la elección. Yo en mi tesis trabajé puntualmente en la reelección del gobernador y el intendente en Formosa, Chaco y Misiones. En Misiones me pasa algo diferente. En Misiones lo que sucede es que la reelección indefinida está en los municipios y está en el poder legislativo. ¿Y qué es lo que pasa? Como el gobernador no tiene reelección indefinida, cosa que sí ocurre en Formosa, por ejemplo, el gobernador se va a la Cámara de Representantes, a lo que es el poder legislativo. Se hace presidente de la Cámara de Representantes y desde ahí maneja el sistema. En Chaco no se ve tan centralizado con una sola persona. Yo cuando comparo los intendentes del Chaco, veo un poco, desde algunos trabajos, los que pude llegar, en Salta la cuestión de los ascensos al interior del Partido Justicialista. Pero veo que hay una rotación. Entonces lo que me cuesta por ahí, a partir de lo que dicen ustedes, más aún es ver dónde está el poder político, digamos, si hay una concentración o si está disperso. No sé si alguno me puede decir, dar alguna pista, alguna idea como para pensar nada más. Yo me animo a dar mi opinión, a título de opinión. No, el poder político acá sí se centraliza en el gobernador, y eso lo escuchás, te das cuenta, incluso coloquialmente, a todos los gobernadores se los llama por su nombre, Juan Carlos, Juan, que era Juan Manuel Urtubey, y ahora Gustavo, y ese nombre lo vas a escuchar en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito del Legislativo, y probablemente en el ámbito del Judicial. Con respecto a dónde está el poder, esto ha sido opinión personal, pero tiene que ver con algunas de las cosas que yo he intentado transmitir. El poder está en el poder está en un grupo de poder que se basa en este momento, desde hace varios años, tiene como base el Partido Justicialista, no necesariamente siempre representa el ideario justicialista, pero es el vehículo de poder. Y lo que ha venido pasando, y esto es opinión personal, pero no vamos a tener el tiempo, pero lo podría fundar en datos objetivos de las últimas elecciones del año 2007 a esta parte. Lo que ha venido pasando es que las posibles alternativas políticas, y tiene que ver con el proceso que inició Néstor Kirchner de la transversalidad, entre otras cosas, las posibles alternativas políticas han terminado en cada elección ejecutiva poniéndose al servicio del retador de ese grupo de poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, del retador de ese grupo de poder. En cuanto terminan esos procesos
que generalmente terminan cuando la Constitución no les permite más, porque ninguno de esos retadores ha llegado a ganar hasta que se le terminó la posibilidad al gobernador. En el caso de Romero, cuando se le terminaron los 12 años, en el caso de Urtubey, cuando se le terminaron los 12 años. Pero en ninguno de esos casos, pero en todos esos casos lo que pasó fue así. Terminan las elecciones ejecutivas, lamentablemente quienes podrían haber construido una alternativa política entran en el juego de ser parte de los retadores internos de ese sector de poder, terminan las elecciones y en la legislatura se producen los alineamientos que terminan con mayorías hegemónicas. Y eso viene pasando desde el año 2007 hasta ahora en Salta. Esa es la respuesta que yo te puedo dar como opinión personal. No sé si alguien tiene algún otro comentario afín o si alguno tiene otra pregunta, algún otro comentario, alguna cosa que haya quedado para agregar, que todavía tenemos algunos minutos. Yo por ahí, como para ir pensando en un cierre, digamos, de lo que es esta sesión, me quedo pensando en esta reforma ya se terminó, queda algo de tinta como para seguir escribiendo, se va a volver a modificar algo prontamente, funcionará a modo de prueba de errores o vamos a tener, porque, a ver, yo pensando en algún momento alguna comparación fuerte entre Chaco y Salta, encuentro muchas coincidencias por esto de, fueron 2 de 3 provincias argentinas que en los 40 años de democracia que vamos a cumplir el año que viene, fueron gobernadas por lo que se conoce como partidos militares, digamos. Esto de un último interventor de la dictadura a cargo de la provincia que hace su partido político y en algún momento gana una elección. Y en el caso de Chaco, lo que se dio es no una reelección, sino la reforma constitucional fuerte bajo el gobierno del partido militar. Entonces hay como algún rasgo de un paralelismo histórico en los procesos y además esto de las conductas, si bien la diferencia que yo le encuentro hoy es el hecho de que el gobernador que termina su reelección vuelve. En el caso de Coqui, fue electo, reelecto, no pudo volver, puso a su vicegobernador, terminó su mandato el vicegobernador, no le dejó reelegirse, se volvió a postular él, volvió a ganar y ahora se va a volver a postular para tener su reelección. Y después vemos, digamos, pero ahora se completa un ciclo en ese sentido. Y en cuanto a la reforma y a lo que se está tratando en Chaco es quitarle el poder a los intendentes, o sea, la reforma que se está pensando de la Constitución de la provincia del Chaco tiene como uno de los ejes fuertes eliminar la reelección indefinida de los intendentes. No sé en qué quedará, sé que va a ser algo discutido y sé que es algo que no es que el poder se ejerce patrimonialmente, que los politólogos me pegan y bastante por eso, por decirlo, y no es propio del partido justicialista, digamos. Yo ahora estoy haciendo una reconstrucción, hago una tabla de doble entrada, elección a elección, del 83 hasta ahora, 85, 87 y demás. Sí, Julieta, no hay problema. Tomo elección y pongo nombre del candidato electo, partido, porcentaje de voto y demás. Y hay localidades en las que, bueno, desde el 73 son las mismas personas que gobiernan algunos municipios. Se cambian de partido, forman sus propios partidos. Y en el largo plazo, los municipios en los que las personas se sostuvieron por un periodo de tiempo más largo, es decir, 24 o 30 años, corresponden en muchos casos al Partido Radical. Entonces esta falsa institucionalidad, si lo podemos decir así, es rasgarse la vestidura por la reelección indefinida en Formosa, cuando en lo micro, en las otras provincias también juega.
Lo mismo pasa en otras provincias, pero pensar, digamos, dónde queda la república, dónde queda el principio de alternancia y cómo eso, en el marco del federalismo, va jugando de una manera diferenciada en cada territorio, en cada unidad subnacional. Y la idea de este seminario es ir viendo, digamos, esos contrastes. Por ejemplo, ahora veo que ustedes con la última reforma en Salta agregan la cuestión de la cláusula del nepotismo, si se quiere, como viene en Mendoza, que Mendoza es tan cuestionada porque tiene una constitución de 1919, pero sigue siendo una punta de lanza en cuanto a algunos principios republicanos y de oxigenación del poder que vienen de allá de aquella época, digamos, y nosotros estamos pensando cómo pueden seguir viviendo con un texto tan viejo, que por lo visto nosotros que vamos cambiando cada tanto, no podemos llegar a los mismos principios que ellos, entonces hay como una cuestión de disputas ideológicas y de principios, si se quiere. Pero bueno, es como para seguir pensando. No sé si nadie tiene más nada para agregar. Ya nos liberamos, le agradecemos la presencia y bueno, muchas gracias y disculpen los imprevistos que tuvimos. No, al contrario, gracias a vos, Sergio, por esta convocatoria para todos los representantes de Salta, del Instituto de Derecho Constitucional de Salta. Ha sido un placer escucharlo a mis colegas, escucharte a vos con tu experiencia en las provincias que has mencionado, Chaco, Formosa, muy interesante. Así que muy agradecido y un gusto haber estado con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos ustedes. Seguiremos en contacto, supongo. Sí, Muy sí. interesante las cosas que estás estudiando, Sergio. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Estamos en Sigamos. contacto. Saludos para todos. Chau, chau. Saludos a todos. Chau, chau. Chao, chao. Adiós, buenas tardes. Luego.